tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted observará, hoy no estamos en el estudio, estamos en la oficina de la ministra Lenia Batres, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es Lenia Batres? Se trata de una licenciada y maestra en Derecho Penal, maestra y doctora en estudios de la ciudad, como también maestra en gestión pública. Una mujer que ha sido diputada federal, que fue también consejera jurídica adjunta de la Presidencia de la República y que actualmente se desempeña desde hace apenas 2 meses como ministra de la Suprema Corte, y a la cual le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Tengo que empezar por lo más reciente, ministra. Apenas la semana pasada el presidente hizo una revelación que provocó menudo revuelo. Él dijo que en los tiempos de Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte, él intervenía respetuosamente en aquellos asuntos en la esfera del Poder Judicial que eran del interés, naturalmente, del Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa de eso? Pues pienso que es en realidad elemental. Porque yo creo que hay 3 poderes públicos que tienen una responsabilidad fundamental, no sobre sí mismos, no sobre sus funciones muy particulares, sino sobre el conjunto del funcionamiento del Estado mexicano. No es una responsabilidad de uno solo de los poderes. Y cuando hay un caso, por ejemplo, de estos casos tan relevantes que se han presentado, que pueden estar amenazando pues el orden público en general, cuando se trata de un gran capo del narcotráfico o cuando se trata de una incursión o algún tipo de amenaza extranjera sobre el territorio nacional, sobre la soberanía, o que cuestionen el conjunto del funcionamiento del Estado, pues yo creo que lo más elemental es que se comunique un poder con otro y puedan dialogar sobre el tema, al menos. Está interesante. ¿Cuál es la frontera o cuál es el horizonte y el límite de la colaboración entre los poderes y de la intervención de un poder sobre otro? No, bueno, la intervención significa simplemente usurpación de facultades, que uno de los poderes se atribuye a sí mismo que puede suplantar al otro, que ni siquiera lo consulte, que por cierto sucede. Pero la invasión, la subordinación, que es otro de los verbos de los que se ha hablado, de los adjetivos con los que se ha denominado esta relación, pues yo creo que no existe en tanto no haya una relación de subordinación. Es decir, no se le dé órdenes de un poder a otro. Ahora haces esto. Una cosa es, está este peligro latente, si puedes intervenir, interven de la forma, se entiende, que tú consideres. Me parece que eso es respetuoso y me parece que es elemental además. Más bien me parece dramático que no se comuniquen los poderes cuando hay amenazas tangibles o visibles a nuestro Estado o incluso a nuestro orden jurídico. De suplantación de funciones, y dijo que por cierto suceden. ¿A qué quiere decir con eso? En la respuesta que me dio. Pues que ha sucedido que actualmente, de hecho, sí hay un poder supremo en nuestra división de poderes, y no es el poder ejecutivo, es el poder judicial. El poder judicial tiene incluso constitucionalmente más facultades que los otros poderes porque es el que decide, el que tiene la última palabra del contenido constitucional. Pero en su opinión ha llegado a suplantar la Lo función. viene suplantando hace tiempo. Yo lo comentaba desde el Senado mismo cuando tuvimos las comparecencias para decidir justamente a la nueva integrante de la Suprema Corte. Comentaba que hay facultades que se ha asumido la Suprema Corte, como esta de emitir regulaciones sustitutas. Entonces, de hecho, viene legislando, emite con un nivel de detalle de ponerle, tiene el deber, el poder legislativo tiene la obligación de publicar dictámenes con 24 horas de anticipación al inicio.
lo dice la Suprema Corte, no lo dice el propio Poder Legislativo. Y hay algunas otras, bueno, yo hablo de algunos temas de lo que se ha denominado procedimiento legislativo, en realidad son órdenes jurisdiccionales al Congreso de la Unión o a los congresos de los estados. ¿Que rebasan la función que debería tener el Poder Judicial? Sí, sin duda ¿Diría alguna. usted, para resumir y poder entrar a lo que era la materia original de la entrevista, diría usted que de los tres poderes de la Unión, si alguien ha suplantado la función de otro o ha invadido la función de otro, no es el Ejecutivo sobre el Judicial, sino el Judicial sobre el Legislativo? Es una buena pregunta, porque no necesariamente. Hubo tiempos en los que el Poder Ejecutivo era los tres poderes y les daba órdenes. E iban incluso los ministros al Palacio Nacional a tomar instrucción de lo que debían hacer. Fueron muchos años, muchas décadas, fue una regularidad, llamémoslo, de relación entre los tres poderes. Incluso más allá de lo que decía el texto constitucional, porque el problema que tenemos ahora es que nuestra Constitución sí le da una supremacía al Poder Judicial, le da la supremacía de decidir cuál es el contenido de la Constitución, y eso significa que tiene la última palabra, que habiendo duda, la Corte decide qué norma es válida y a veces decide no sobre lo que dice el texto constitucional, sino con algún criterio que en realidad suplanta al contenido constitucional. ¿Diría usted que el Poder Judicial, la Suprema Corte en particular, ha abusado de esa facultad de tener la última palabra? Recientemente yo creo que sí. Recientemente ha asumido incluso que es hasta su obligación. Pusieron, y digo pusieron porque yo no me di cuenta desde cuándo está ese letrero como hashtag en la página de la Suprema Corte que dice la Constitución es la Suprema Corte, cuando en realidad la Suprema Corte es un órgano que debería ser el garante del contenido constitucional. Ya. Es distinto. Muy bien. Si le parece, vamos a lo que originalmente era el propósito de la entrevista. Hace apenas unos años, con el beneplácito presidencial, el Poder Judicial emprendió su propia reforma. Es decir, Arturo Azuela, entonces presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, de algún modo cabildeó para que el propio Poder Judicial hiciera su reforma. Y al concluirla, él festejó que ya no había más nepotismo, ya no había más tráfico de influencias y que tampoco ya había corrupción. Sin embargo, ahora el presidente ha propuesto una nueva reforma. ¿Qué fue de aquella reforma? Pues tocó algunos temas del Poder Judicial, incluso le dio hasta más facultades a la Suprema Corte. Por ejemplo, una que debo decir que me parece muy fuerte es esta que convierte a las sentencias de amparo en la posibilidad de declaratorias generales de invalidez, de inconstitucionalidad, que esa es una nueva forma y una fuerza todavía mayor que se le da a las resoluciones de la Suprema Corte. Tuvo esa parte y hizo algunas reformas orgánicas del Poder Judicial. No tengo la menor duda que buscaban cierta congruencia, darle una organicidad más eficientista al trabajo de la Corte, que entre otras cosas tiene unas cargas impresionantes de trabajo. Pero creo que era una reforma muy acotada, porque además... Se quedó corta. Sí, creo que no visualizó esa reforma un conjunto de problemáticas que sí están ahora a la discusión, por lo menos en la posibilidad de una nueva reforma al Poder Judicial. Entonces, creo que además fue justamente pues una reforma que provino
desde un pequeño ámbito dentro de la discusión al interior del Poder Judicial. No fue una reforma que visualizó desde el ámbito de la sociedad en su conjunto al papel del Poder Judicial. Ya. Ahora, ¿cómo explicar que después de que el propio presidente de la República ha propuesto 5 ministros, en su caso fue una designación directa, después de que el Senado rechazó las ternas, ¿cómo es que no ha logrado amoldar a la Suprema Corte? Digo, tiene ya 5 ministros. ¿Cómo es que no ha Sí, logrado él no amoldar? está satisfecho. Porque no buscaba amoldar a los ministros a su voluntad. O sea, es que esa es una pregunta interesante, porque yo creo que si ha habido un presidente que nunca visualizó subordinar al Poder Judicial fue el actual presidente, pero tampoco visualizó tener un Poder Judicial que funcionara como oposición alterna a la oposición política del país, y es más, como último reducto de la mayor oposición en el país. Y por eso es que se vuelve un tema incluso de gobernabilidad toda la relación entre los poderes. ¿Diría usted que el Poder Judicial, en vez de haber funcionado como contrapeso del Poder Ejecutivo, tomó una postura política, casi operó como partido, diría? Creo que sí. ¿Cómo lo vivía? Pues creo que ha habido partes de la relación absolutamente innecesarias, una rispidez desde mi punto de vista incomprensible, una absoluta vaya a la comunicación institucional, que yo creo que no solo es deseable, sino es indispensable, y por supuesto una necesarísima colaboración entre poderes para resolver retos tan fundamentales como el problema del narcotráfico en el país. Claro. Creo que eso era indispensable y creo que se cerró la posibilidad de tener ese diálogo para plantear esas salidas más que necesarias. Debería estar el Estado mexicano trabajando en conjunto en un mismo tenor, atacando este tipo de problemáticas que no son del presidente, son de la sociedad mexicana, y pareciera que los jueces no tienen ahí ningún tema. Pareciera que el Poder Judicial lo que se dice es: ustedes son autónomos, resuelvan lo que quieran. No tenemos responsabilidad en problemáticas del Estado mexicano. A mí eso me parece grave. Ahora, el radicalismo de la reforma que está proponiendo el Ejecutivo del Poder Judicial no va a terminar generando un inmovilismo, y que en esa medida la reforma, que a mi parecer sí requiere el Poder Judicial, no se lleve a cabo. Bueno, ahí va a depender de muchos actores y de un proceso que en realidad apenas está iniciando. Por supuesto que en este momento es difícil visualizar en qué termine, porque finalmente es una reforma que forma parte de la agenda fundamental de esta campaña electoral. Entonces eso hace difícil que se pueda mirar en su destino final. Yo creo que va a ser después de la campaña que pueda pensarse ya seriamente en lo que pueda terminar la reforma. Creo que va a haber tiempo y va a haber más que actores responsables que puedan estar desde el propio Congreso y los demás actores políticos, y del propio Estado y de la sociedad civil y de la sociedad académica participativa en estos temas. Creo que puede abrirse un debate muy interesante. ¿Usted ve el debate en la campaña y en el trámite legislativo en la siguiente legislatura, por decirlo así? No lo sé, pero parece lo más probable, aunque hay grupos parlamentarios que han manifestado su voluntad de votar y discutir desde ya todo este gran paquete de reformas. Entonces, claro, quizá inicien de una vez, quizá se voten, quizá
antes de la entrada de la siguiente legislatura estén resueltas, pero no cabe la menor duda que la próxima legislatura volverá a retomar temas que pudieran no salir en este periodo, en este lapso antes de ese cambio. ¿Cómo definiría usted en el momento actual al Poder Judicial? Bueno, yo creo que es un gran poder, tiene una responsabilidad enorme en la vida, obviamente, de la gente, y por lo tanto es esa posibilidad de actuar bien o actuar de la manera en que actúe, pues tiene una gran repercusión. Es muy grande, diría que es un monstruo, no es amorfo, el Poder Judicial es un poder muy interesante, con un gran profesionalismo, pero tiene un sesgo muy fuerte en este momento, de una inclinación muy trabajada durante mucho tiempo, además de que tradicionalmente ha tenido un origen, una sustracción de sus integrantes, fundamentalmente de sectores más elitistas en nuestra sociedad. Entonces, tiene ese sesgo, desafortunadamente, pero me parece que es un poder que podría estar funcionando de una manera todavía mucho más eficaz y benéfica para la sociedad mexicana. Dijo usted que tiene una inclinación. ¿Hacia dónde? Un sesgo elitista. Digo yo, sí. Sí, y unas cabezas que no han sido muy responsables en tratar de llevarlo hacia cauces que a mí me parecen en algunos casos irresponsables. Lo digo muy francamente, sí. Como es esta cuestión de que no se tome conciencia y no se asuma la responsabilidad que tiene con los grandes problemas nacionales. Usted dijo en su discurso de toma de posesión que de algún modo la Corte o el Poder Judicial sí tenía un gran activismo judicial en lo relativo al derecho público y al derecho privado, pero no al derecho social. Así es. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Falta sensibilidad? Muchísima. Y ahora que he estado ya en la dinámica interna, me ha tocado ya votar cerca de 400 asuntos, más de 300 por lo menos, en los que cotidianamente se plantean, como estoy en la primera sala que aborda temas laborales, administrativos y fiscales, pues me toca ver muchos casos sociales, sobre todo de seguridad social, porque a partir de las reformas de pensiones, la gente somete mucho los temas de pensiones a juicio, y entonces llegan muchos casos a la Corte. Parecen de trámite, desechado, no tiene interés jurídico, no presenta un tema relevante. Esa parte la mira uno cotidianamente. He planteado en algunos momentos algunos casos que me han parecido muy interesantes como para empezar a sentar otros precedentes. Por ejemplo, poner en cuestionamiento el sistema de puntaje de Infonavit que nos tocó abordar en un juicio. Reparar en algo que dijo usted. ¿Diría usted que falta sensibilidad social en los impartidores de justicia? Sensibilidad y compromiso, sí, por supuesto. Ya. Si le parece, déjeme proyectar un pasaje de lo que dijo usted el día de su toma de posesión para hacerle una pregunta. Si le parece, lo vemos. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Pues estamos ya de vuelta. ¿En verdad cree usted que el órgano encargado de velar por la Constitución ha asumido decisiones anticonstitucionales? Sí lo ha hecho.
¿Cuáles? Dice. No, no digo cuáles. Ah. Es que me resulta paradójico que aquel que debería de guardar la Constitución la violenta. Hay un tema, yo recurro a él porque finalmente es el gran ejemplo de que así sucede, que es este de las remuneraciones de los propios juzgadores, para empezar de los ministros de la Suprema Corte. Hay un artículo absoluto, un texto absoluto que dice que el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas es el que gana el presidente de la República. Eso no lo dispuso el presidente de la República, lo dispusieron los legisladores por unanimidad en 2009 y 15 años después no podemos cumplirlo porque la Corte decidió que no se debe cumplir, que no tiene por qué cumplir una disposición constitucional absoluta. Y hay muchos criterios alrededor que se mencionan que podrían ser debatibles, pero cuando tenemos un texto constitucional que es absoluto, no interpretable en sentido lato del lenguaje, no tenemos por qué estar recurriendo a principios interpretativos. Hay que cumplir la norma, más aún si se refiere a uno, pero aquí se inventaron criterios anticonstitucionales porque contravienen la Constitución en beneficio nada menos que de sus aplicadores. Sí. Me parece gravísimo, a mí me parece eso, y sobrevive, es tan grave que no se inmuta el Poder Judicial, que puedo seguir repitiendo esto y adentro de la Suprema Corte es un tema que no ha existido ni va a existir. No es motivo de debate, no es motivo de discusión, no ha llegado ningún caso ni va a llegar porque no tiene por qué hacerse público este tema, se resuelve en los juicios de amparo y la Corte ni siquiera va a tener que tomarse la molestia para emitir una jurisprudencia que justifique por qué a 15 años de una disposición constitucional no se cumple ni se pretende cumplir porque en los principios que se inventaron para justificar su no cumplimiento es una disposición que a perpetuidad va a ser inválida. Sí. No, usted llega a decir que a veces cuando algún abogado le pregunta a otro colega ¿y qué dice la Constitución? Lo que diga la Corte. Es una suplantación. Una suplantación. Claro. Si me permite, vamos a un corte y regresamos de nuevo. Pues estamos ya de vuelta con la ministra Lenia Batres y debo yo hacer una precisión. Me equivoqué al hablar del ministro Arturo Azuela, naturalmente me refería a Arturo Saldívar. Una pregunta que pareciera elemental o absurda. ¿Es compatible el derecho con la justicia? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo tengo una gran experiencia en las posibilidades del derecho. Creo que es un gran instrumento que puede ayudar a resolver muchos problemas, pero implica varias cosas y entre otras, pues parte del supuesto de que sus creadores son sus destinatarios. Por eso el derecho tiene que ver con la democracia. Cuando sus creadores no son sus destinatarios o están muy separados de sus destinatarios, pues entonces lo que tenemos es una desconexión tal que los destinatarios simplemente no van a estar dispuestos a cumplir normas que les son absolutamente ajenas. Entonces, creo que tiene que ver con esa entronización sociedad-derecho para que funcionen las normas y cuando la gente realmente asume que provienen de su propia voluntad o representan o reflejan su voluntad, la pluralidad completa de la sociedad, pues asume la mayor noción de justicia en la que podemos compartir ahora, en la que podemos estar de acuerdo, yo creo que todos, y tiene que ver con una noción bastante igualitaria, la que considera con respeto al conjunto de los sujetos de derecho, pues entonces podemos asumir y podemos confiar en que el derecho es justo. No es automático, por eso es una creación política.
Por eso es una creación política y tiene un nexo indivisiblemente político. El derecho no es un asunto técnico porque no son normas que vengan de otro mundo, pues las hacemos los humanos. Son tan erráticas como los humanos las hagamos. Ahora, ministra, su voz es disruptiva aquí, en la Suprema Corte. ¿No teme usted terminar viéndose marginada o neutralizada? En Aquí, la Corte. ¿En la Corte? Pues yo he visto un fenómeno que me ha parecido interesante. Por supuesto que siempre hay ese peligro cuando uno plantea cosas Disruptivas. en las que el resto de los ministros pueden no estar de acuerdo. Por supuesto que hay un riesgo de marginación. Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno distinto justamente porque han salido a la luz pública estos temas. Y de ahí que es muy importante la transparencia y el debate público que se da en la Suprema Corte, porque finalmente pues no inmiscuye. A mí no me interesaría ser marginada si estos temas fueran simplemente de afectación personal, pues no voy ahí a regodear mi autoestima, voy a defender temas. A la función, sí. Pero creo que está justamente relacionada con la posibilidad pública que tenga esa función, es decir... Pero cuando me dice usted que ha ocurrido algo curioso, ¿quiere esto decir que ha logrado sacudir conciencias en el Pleno de los Ministros? No lo sé, pero por lo menos sí me consta que es posible el debate y que es posible dialogar las razones, por lo menos en un conjunto de temas. Al principio, en los primeros días que llegué, se me rechazaron varios criterios, por ejemplo, en dos casos que fueron casos muy importantes de la primera semana en la que estuve ahí, de relevancia social. Uno tenía que ver con el cuestionamiento del sistema de puntaje de Infonavit, se rechazó. Otro tenía que ver con un caso agrario en el que una comunidad agraria pierde 9,000 hectáreas cuando la Constitución no permite su venta. Y tampoco se asumió. Sin embargo, en las siguientes semanas ha sido posible dialogar pues a tal grado que ya la primera sentencia de fondo que me ha correspondido plantear pues fue votada con 4 votos a favor, 1 en contra en la primera sala. Incluso hace unos días convencí a ministras y ministros de un tema que se estaba yendo de largo. Estábamos a punto de suprimir el derecho de las personas con discapacidad a que le garantizara al Estado mexicano tener candidaturas obligatoriamente dentro de los partidos políticos. Ya se había votado, ya se iba a ir sin votación, pero me permitieron leer el texto de convencionalidad que obliga a que el Estado mexicano lo proteja, y los propios ministros planteamos una solución para que en un artículo transitorio se obligara al gobierno del Estado a legislar al respecto. ¿Diría usted que vino a hacer aquí la revolución de las conciencias? No soy tan pretenciosa. Creo que esas revoluciones siempre son colectivas, grandes, pero sí me asumo que tengo una responsabilidad fundamentalmente social y no estoy dispuesta a renunciar a ella. O sea, no vine exclusivamente a cobrar un salario, o sea, no vine a sentarme en una silla y ponerme una toga porque se me ve muy bien. Vine pues a cumplir una responsabilidad pública como servidora pública, que además me parece muy honorable en una función jurisdiccional. Creo que es fundamental. Ojalá tuviéramos un poder judicial muy responsable con la sociedad en cada una de las sentencias que va resolviendo. Entonces, pues no estoy, por supuesto que si se me pregunta, pues no estoy dispuesta a renunciar a esa función. Pero de ahí a que vaya a lograr, pues es pretencioso, ¿no? Claro. No vine a reformar ministros, ni magistrados, ni jueces. Vine a hacer una función que creo que debe hacer un ministro respecto de los casos que le toca resolver.
Vamos, si le parece, ahora un poco más al fondo de la propuesta de reforma que ha iniciado el presidente de la República ante el Poder Legislativo. La idea de elegir jueces, magistrados y ministros. En esto hay una paradoja. Antes eran exclusivamente, se nombraban o los sancionaba el Senado a partir de una propuesta de un poder, el Poder Ejecutivo. La reforma ahora propone que cada poder proponga 10. Y sin embargo, se dice que la reforma reconcentra el poder en el Ejecutivo. ¿Cómo? No sé. Sí, yo tampoco he entendido por qué dicen eso. No veo yo ninguna reconcentración en el Poder Ejecutivo. Veo que es una propuesta interesante. Creo que es un punto de partida porque hay muchos temas que, por ejemplo, podrían ser complementarios a los temas de reforma, de reforma del Poder Judicial. Yo me he manifestado a favor de la posible elección de los ministros, magistrados y jueces. Creo que simplemente son decisiones posibles, más democrática en este caso sí podría ser, y no son barbaridades. Ya existen en algunos países. Hay países que designan directamente, los presidentes siguen designando, en muchos países siguen designando a los ministros. ¿No teme usted que se termine partidizando la justicia? Hay países como Estados Unidos que tienen muchos estados, 33 estados de la Unión Americana están eligiendo jueces por voto popular, y me dicen que cerca de la mitad los eligen por partidos políticos, hacen elecciones por partidos políticos. Bueno, yo no sería partidaria de que los jueces fueran candidatos de partido. Creo que sería un mal diseño que además no ayudaría mucho a la justicia. Pero sí creo que la votación popular puede ayudar. Suena bien la votación popular, pero si no son los partidos, alguien va a pagar esas campañas. Pues depende cómo se organicen. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, no implican campañas electorales, Hacen lo que hace, el Congreso es el que hace la reducción y por lo tanto el que califica si los candidatos inscritos son procedentes, hace una selección y los pone a votación junto con la votación de candidatos en general. No hacen campaña, con el nombre que tengan tal cual van y se someten a la votación popular. De hecho, la propuesta presidencial de algún modo es una elección indirecta. ¿Por qué? Porque voto sobre la propuesta que me hagan los tres poderes. Pero por el otro lado también establece un filtro. Dice que hay que fijar una serie de requisitos para aquellos que se postulen. En su opinión, ¿cuáles deberían de ser esos requisitos? Yo creo que acá el presidente plantea que sean abogados. Yo incluso creería que hasta sería sano, como en el caso de Alemania, que hubiera jueces legos mezclados con jueces abogados, es decir, jueces que no necesariamente sean abogados, porque finalmente el problema que luego sucede o nos sucede a los abogados y abogadas es que de repente ya no nos funciona tan bien el sentido común, y la justicia necesita mucho sentido común, y este tipo de jueces legos pueden proporcionarlo. Hay otros modelos, hay modelos en los que una parte de los jueces se insaculan, o sea, todavía no hay una definición completa de la propia reforma, porque tendrá que definirla así el Congreso de la Unión, pero en esta propuesta que se hace por el Poder Ejecutivo, si la viéramos nada más como única opción, pues yo no la veo mal. Creo que plantea requisitos muy básicos que son exactamente los mismos que vienen en la Constitución. Se le pueden agregar nuevos, yo diría, además de la probidad, de que sean abogados y tengan por lo menos 35 años, que son los requisitos que vienen en la Constitución. Yo comentaba esto de que podría haber una cantidad de jueces legos, pero agregaría o podría agregar también
temas de facilitar el trabajo colegiado de los juzgadores. Nosotros en realidad nuestro modelo es de juez individual. Sí, sí. Deberíamos tener, y en realidad solamente nuestras instancias de revisión, lo que llamamos tribunales de alzada, son los que suelen ser colegiados. Creo que el trabajo colegiado podría resolver muchos problemas también desde la primera instancia. Podría plantear eso, pero tiene que ver más con la composición y con la organización del Poder Judicial. Ahora, en estas instancias. Haya o no haya reforma, dijo usted una cosa muy interesante, la de los jueces legos, es decir, no abogados. No abogados. Así es. Haya o no reforma, ¿usted propondría que hubiera ministros, magistrados y jueces sin la especialidad del derecho? Pues, creo que sobre todo en la instancia media podría ayudar que hubiera, siempre y cuando fuera dentro de cuerpos colegiados, que no fueran solos, unitarios o de que circuito, ayudaran, dice usted. Exactamente, si lo seguimos denominando así, exactamente, sería la idea que tuvieran integrantes de simplemente ciudadanos que aporten con una visión de sentido común respecto de los problemas a discusión. Ahora, según yo, usted debe tener el dato preciso, son más de 1.600, 1.650 el número de impartidores de justicia en las distintas... A nivel federal. A nivel sí, sí, hablo a nivel federal. Elegir a tal número de impartidores de justicia no va a entorpecer la impartición de justicia viendo lo que duran los juicios. Pues tiene que ver por eso va conectada con el resto de la reforma. Hay un punto que creo que no está incluido en la reforma que debería incluirse, que son los términos de los juicios, y tiene que ver con los tiempos máximos que debe durar. Se ha asegurado ahorita una temporalidad en los juicios penales, pero hay otros juicios que tienen también términos máximos. Pero, por ejemplo, los juicios constitucionales no tienen términos. Ponerle un límite. Si le ponemos términos y acomodamos la temporalidad que se decida que vayan a tener los ministros, magistrados y jueces, que sea tal temporalidad que garantice el agotamiento de juicios. ¿Cuál sería una temporalidad aceptable? Mire, en algunos países es desde 6 años, en Estados Unidos es vitalicia, o sea, aceptable creo que son todas, simplemente hay que hacerla congruente con el sistema de justicia en su conjunto. Ahora, aquí actualmente pues tenemos 15 años, la propuesta del presidente es que sean 12, tampoco es que cambie mucho, y en esa temporalidad da muy bien tiempo para terminar todos los juicios constitucionales en el caso de los ministros. Sí, exactamente. Sí. Ahora, no hay en todo esto, es decir, ¿qué sentido habría tenido haber creado la carrera judicial? ¿Qué va a ser de la carrera judicial? No, pues yo creo que el gran tema que tenemos actualmente es que tenga correspondencia con la sociedad. Yo creo que no debería impedirse pues a los jueces formados pues también elegirse, pero creo que sería importante este tema de que los juzgadores seamos conscientes de que somos parte de una sociedad, nos debemos a ella y tenemos la gran responsabilidad de dirimir sus controversias, no los intereses de algunos sectores de la sociedad, sino resolver los problemas que se nos presentan para coadyuvar a que nuestra sociedad funcione con mayor armonía. Esa conciencia no existe.
Entonces, en el momento en el que se somete a votación, por lo menos esa es parte de la teoría de la democracia, los representantes populares se someten a votación para que respondan a una sociedad determinada, a su pueblo. En el caso de los ministros, de los jueces, de los magistrados, no hay una correspondencia, no hay una representación, digámoslo así. Sin embargo, el elemento democrático sí podría coadyuvar a esa conciencia de que pertenecemos, nos debemos y debemos asumirnos servidores públicos de esa sociedad. No somos sus patrones, como en algún momento me contestaron en un oficio para no inscribirme al ISSSTE, resulta que me dicen que somos patrones. No, no somos patrones de nada, somos servidores públicos, ministros, magistrados y jueces que nos debemos y debemos ayudar a resolver como parte de un problema, como parte de un poder público. En un mensaje muy breve, ¿qué le diría a los magistrados y a los ministros? Pues les diría eso, que no estamos solos, no es una ínsula, no son premios. A veces se piensa en la carrera judicial y se le abstrae tanto de su contexto y de su sociedad que pareciera que cada nombramiento es un eslabón más al reconocimiento absolutamente individual de un personaje que va a culminar con el nombramiento como ministra o ministro de la Suprema Corte. No puede ser, ningún tipo de servicio público puede ser solo el reconocimiento a una persona en sí misma y a su mérito porque estudió mucho y sacó puro 10. Qué bueno que así sea. Yo creo que hay que reconocer a toda la gente estudiosa de nuestro país, pero también debemos mezclar ese mérito con la función pública. Y esa función pública implica que además de ser muy inteligentes, esa inteligencia coadyuve a cumplir la función, en este caso, de juzgadoras y juzgadores, resolviendo los problemas sociales, asumiendo que ningún tema es un tema frívolo, que las pensionadas, los pensionados, los trabajadores asalariados o no asalariados, los vecinos que sufren diariamente problemas respecto de el tema muy grande de las construcciones en las ciudades, que los titulares de derechos agrarios, todos son temas muy importantes para la Suprema Corte y para los juzgados, y no tenemos derecho a favorecernos nosotros personalmente, y por eso se nos otorga una retribución que debe ser una retribución justa, porque no estamos solos y el presupuesto no puede ser destinado a premiar una carrera individual. Somos parte de un servicio público y es muy importante esa conciencia. Debemos realizar un juicio absolutamente independiente, absolutamente pensado, reflexionado y alejado de cualquier compromiso interesado, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que en las resoluciones somos conscientes de la sociedad en la que vivimos y buscamos además favorecer a los más desfavorecidos, porque parte de la función del derecho mexicano particularmente también es contribuir a la justicia social. Entonces tenemos esos derechos humanos, derechos sociales que deben estar en el centro de los compromisos de una persona juzgadora actualmente. Muy bien, déjeme cerrar la entrevista proyectando otro pasaje de lo que dijo el día de su toma de posesión. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Ahí tiene usted. Dice usted quienes la tildan como una ministra del pueblo, en realidad la halagan y la comprometen. Sin embargo, dice Denise Dresser que usted no es ministra del pueblo, sino ministra del presidente. ¿Qué le responde a ese tipo de críticas? Francamente me parecen
Por cierto, corrijo porque dije Primera sala y estoy en la segunda sala. Segunda sala. No, yo creo que soy ministra del pueblo desde el momento simplemente en que asumo un compromiso, el compromiso de los problemas que tiene el pueblo mexicano. Por eso me asumo ministra del pueblo. Me refiero a un origen, vengo de este pueblo mexicano, conozco su problemática y justamente conozco a mi comunidad jurídica que no ha sido en los años recientes muy preocupada por los problemas de esta comunidad, de este pueblo mexicano. Se ha alejado mucho el derecho y la teoría del derecho mexicana se ha alejado mucho de la justicia social. Hay otros países en los que se viene desarrollando, incluso a nivel de convencionalidad dentro de Naciones Unidas se desarrollan de manera estupenda la aplicabilidad, la justiciabilidad de los derechos sociales, y en México no. Cuando somos los creadores, o eso nos asumimos con la Constitución de 1917, en ser los creadores del derecho social, somos los grandes constituyentes de los derechos sociales y al día de hoy somos jurídicamente los más atrasados o de los más, a lo mejor exagero, de los más atrasados en ese punto. A eso me refiero, soy ministra del pueblo mexicano sin duda alguna. Y yo digo, no he querido decirlo, pero yo creo que tantas críticas al respecto, porque además me dicen y a mí me da hasta gracia, ¿no? Es que eres ministra del presidente. No soy ministra del presidente, porque finalmente el 100% de los ministros que estamos ahorita en funciones nos propuso un presidente. Claro. Y del presidente no se debió como respondía el Congreso de la Unión. Yo digo, no fue posible porque no quisieron una negociación en la que iban unos magistrados electorales y unos consejeros del INAI, que por cierto iban a ser partidizados, iban a ser nada imparciales y se respondía a la negociación que querían forzar las oposiciones en esos días de diciembre que se decidió esta titularidad de ministra, pero yo creo que pierden de vista, cuando me quieren insultar con eso, pierden de vista que tenemos al presidente más popular en muchas décadas. Entonces, cuando me dicen no es del pueblo, es del presidente, no están diciendo lo que quieren decir, y en realidad lo que terminan diciendo es que respondo al presidente más popular. En realidad respondo al pueblo mexicano porque respondo a sus intereses y a la Constitución más popular que hemos tenido en nuestra historia, que es la de 1917, y respondo a esa vocación de justicia social que permanece en el pueblo mexicano. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, ministra. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. Buenas noches.